Un grupo de estudiantes alemanes caminaba emocionado por el terreno rocoso de los Alpes austríacos y subían la montaña Hohe Dachshund. Pero ni el pequeño grupo ni sus maestros sabían que lo que comenzó como una aventura emocionante pronto se convertiría en una serie de eventos cada vez peores que terminarían en una tragedia desgarradora que sacudiría a su escuela hasta lo más profundo. Lo que estás a punto de escuchar es una historia tan inquietante y francamente aterradora que muchos no pueden soportar escucharla más de una vez. Las familias enviaban a sus hijos con entusiasmo y quizá hasta con despreocupación a este viaje cada año, confiando en la dirección de la escuela, pero poco a poco se convertiría en la peor pesadilla de cualquier padre. Hoy te contaré los hechos de lo que sucedió hace más de 7 décadas para honrar a quienes perdieron la vida. Esta es la desgarradora historia del desastre de la montaña Dachshund. Bienvenido al Extreme. El 15 de abril de 1954, 10 estudiantes y 3 maestros de Heilbronn, Alemania, iniciaron una excursión de senderismo por el Hohe Dachshund. Hans Siller, maestro de 40 años y experimentado montañista, lideraba al grupo. Lo acompañaban Hans Werner Rupp y Christa Doris Vollmer, ambos maestros de 24 años de la misma escuela. Juntos planearon guiar al grupo de estudiantes de entre 14 y 16 años en una experiencia memorable en uno de los paisajes más prístinos de Austria. La idea era situar a los estudiantes en un entorno nuevo que desafiara sus habilidades y los obligara a resolver problemas y trabajar en equipo. Algunos de los adolescentes estaban emocionados por la oportunidad de poner a prueba sus habilidades al aire libre, mientras que otros querían ver si podían reconocer alguna de las plantas y fauna nativas. Uno incluso trajo una cámara con la esperanza de tomar algunas fotos de una de las partes más hermosas del país. Así que, en la mañana del día 15, alrededor de las 6 de la mañana, el grupo partió de la Escuela Federal de Deportes Obertron para dirigirse hacia la montaña. El viaje en auto duró poco más de 1 hora hasta el punto de partida, y al llegar los recibió el aroma de tierra, vegetación húmeda y flores. Este era un típico día de primavera en Austria, en uno de sus lugares más magníficos. Lo llaman la Cordillera de Dachstein, un nombre susurrado con reverencia y respeto en el mundo del montañismo, un lugar de belleza impresionante donde el cielo besa las cumbres nevadas y el aire es fresco con la promesa de aventura. Por siglos, estas montañas en la frontera de Alta Austria, Estiria y Salzburgo han atraído a exploradores, excursionistas y soñadores. Ubicado en los Alpes austríacos, el macizo de Dachstein ofrece desde desafiantes vías ferratas hasta serenos prados alpinos. Es un paraíso para aventureros. Pero tras la fachada de postal se oculta una realidad dura. El Dachstein es un lugar donde la línea entre el triunfo y la tragedia puede ser muy delgada. Los mismos elementos que hacen que este paisaje sea tan cautivador, las alturas imponentes, el clima impredecible, el terreno implacable, pueden volverse mortales en un instante. Las montañas son un destino principal, con muchos picos de más de 8.000 pies, glaciares, campos de hielo y lagos pintorescos que representan riesgo para escaladores sin experiencia. Los niños estaban emocionados por la aventura. El clima era templado y los maestros creían que llovería. Sin embargo, esa mañana, la primera señal de un desastre inminente apareció cuando el director de la escuela revisó el pronóstico del clima. De inmediato se preocupó, pues las noticias anunciaban más lluvia de lo previsto y posible nieve. A pesar de advertir a los maestros que cancelaran la excursión, el grupo decidió continuar con su plan, aparentemente ignorando cualquier idea de los peligros que les esperaban en la montaña. A las 9:30, el grupo ya caminaba y había empezado a llover. Los estudiantes empezaron a dudar de su aventura, pero una vez más, Saylor argumentó que todo estaría bien y decidió que la caminata seguiría según lo planeado. Aunque los adolescentes llevaban abrigos, su ropa no era a prueba de tormentas. Sin embargo, mientras llovía, ellos siguieron avanzando por el sendero. Sin dejarse desanimar por el cambio de clima, los niños siguieron felices detrás de Saylor y sus maestros, aprovechando todo lo que el aire libre tenía para ofrecerles. Para muchos, caminar bajo la lluvia no era una mala forma de pasar las vacaciones de Pascua, pero la terquedad de su líder ante las autoridades pronto los pondría en peligro. Finalmente, el grupo llegó a un punto de control en el Parque Natural de Schöngbeckhof.
Para ese momento ya había estado lloviendo durante varias horas y el clima parecía estar empeorando. Los habitantes de la zona se preocuparon al ver a tantos niños subiendo la montaña. Un desvío en este tren del caos. Si quieres más historias crudas y sin cortes que no podemos mostrar aquí, únete a la comunidad Extreme en Patreon. Nos vemos en Extreme Edge. Como el director, ellos escucharon el pronóstico y sabían que el clima podía empeorar, por lo que decidieron detener a Sealer. Los lugareños hablaron con el líder del grupo, tratando de convencerlo de que él y los niños debían regresar, ya que se pronosticaba niebla y nieve para la tarde y el terreno montañoso se volvería increíblemente peligroso si quedaban atrapados en medio de la tormenta. ¿Qué harías si fueras su maestro? Estás de excursión en otro país con 10 estudiantes mientras los lugareños te dicen que regreses. Bueno, para Sealer parecía estar seguro de que el grupo estaba fuera de peligro y decidió continuar con la caminata. Con el paso de las horas el clima empeoró y temprano en la tarde apareció la niebla. La temperatura bajó, la visibilidad disminuyó y la lluvia se transformó en nevada ligera. Seguramente Sealer se rendiría y decidiría que lo mejor para los niños es volver a casa. Cuando pasaron junto a un grupo de ingenieros que trabajaban en el teleférico de la zona, una vez más, Sealer fue advertido de que podían estar en peligro, ya que una gran tormenta podría azotar el área en cualquier momento, y le aconsejaron que regresaran a casa. Sealer y los demás maestros ignoraron el consejo por tercera vez. Más tarde se cuestionó por qué Sealer y los otros maestros no simplemente regresaron en ese momento. Para quienes han seguido nuestros videos por algún tiempo, saben que nunca sale nada bueno cuando intentas ser más listo o burlar a la madre naturaleza. A menudo enfrentas una fuerza imposible antes de acabar en una tumba helada. Tras desaparecer por el sendero y quedar fuera de la vista de los trabajadores, nadie volvió a verlos ese día. Lo que pasó después solo puede describirse como una de las mayores tragedias en la historia de Austria. Aunque no podemos decir con certeza qué sucedió ese día en la montaña, podemos empezar a reconstruir sus pasos e imaginar lo aterrador que debió haber sido todo el calvario. Al anochecer en la montaña, el grupo de estudiantes y maestros no volvió. Desde la última vez que fueron vistos, el clima había empeorado drásticamente y una tormenta de nieve había comenzado a enterrar el terreno rocoso bajo una gruesa capa de polvo blanco. De inmediato sonaron las alarmas y se formó un equipo de rescate. Trabajaron siguiendo al grupo e intentaron rastrear su movimiento más allá del último avistamiento después del teleférico. El clima empeoró tanto que incluso los rescatistas se perdieron entre la nieve y tuvieron que refugiarse bajo techo durante la noche. Se encendieron oraciones y velas por los niños y maestros desaparecidos, pero sus padres aún tenían la esperanza de que el grupo hubiera logrado encontrar refugio en algún lugar de la montaña para escapar de las temperaturas en descenso y las condiciones heladas. Por la mañana habían caído 3 metros de nieve, dificultando cruzar la montaña y encontrar a los desaparecidos. El equipo buscó frenéticamente en la montaña, sabiendo que el tiempo no estaba de su lado. Aseguraron el área donde vieron por última vez a los adolescentes y encontraron su primera pista. Hallaron un periódico y una bolsa de pan vacía cerca del puesto de control Schumpagum. Este hallazgo llevó a los rescatistas a creer que el grupo de estudiantes debió haberse dado la vuelta cuando el clima empeoró drásticamente. Pero si no regresaron al inicio del sendero a donde fueron, la desaparición de sus hijos debió ser insoportable para los padres. Fue como vivir una pesadilla, dejándolos en constante preocupación y desesperación. Las primeras horas suelen ser de creciente inquietud, cuando la hora de regreso pasa sin contacto. La preocupación pronto se vuelve pánico total al notar que algo salió muy mal. La mente de los padres se acelera, imaginando los peores escenarios posibles, alimentados por los peligros inherentes de la naturaleza, como el terreno traicionero y el clima impredecible. Quizás se imaginaron a sus hijos, decididos y valientes, luchando por avanzar entre la nieve que les llegaba hasta las rodillas. A medida que las temperaturas bajaban, el miedo reemplazaba el color en sus rostros. Es posible que los padres imaginaran el pánico entre los adolescentes y el cansancio en sus rostros, mientras la visibilidad bajaba a pocos metros durante la tormenta de nieve. En estas escenas imaginadas, los adultos quizá esperaban que el maestro intentara guiar al grupo, pero ya era imposible saber qué camino era seguro.
La nieve profunda e implacable ralentizaba cada paso. Los niños, cansados, con frío y empapados, probablemente se aferraban unos a otros mientras los maestros les ofrecían palabras de aliento, que tal vez no creían. La nieve les llegaba al torso y la hipotermia se colaba como un ladrón silencioso. Algunos padres quizá imaginaron a sus hijos buscando desesperadamente refugio detrás de rocas, bajo ramas desnudas, tratando de sobrevivir lo peor de la tormenta. Al anochecer, perdidos en un mundo blanco, no había a dónde ir. Uno por uno, quizás se desplomaron, sus últimos suspiros desvaneciéndose en el aire frío antes de que la tormenta los engullera por completo. Estos eran los horrores que se repetían sin cesar en la mente de madres y padres, visiones que trágicamente estuvieron devastadoramente cerca de la verdad, pero ahora sabemos que estaban equivocados sobre las decisiones del maestro. Pero los padres nunca perdieron la esperanza. Las operaciones de búsqueda y rescate continuaron durante 3 días, pero no se encontró ni una sola señal del grupo. Eso fue hasta que la nieve comenzó a derretirse. Y la aterradora realidad de la situación se hizo evidente. Lo que comenzó como una operación de búsqueda y rescate, desde entonces se había convertido en una misión de recuperación. Mientras la nieve se derretía en la montaña, los restos del grupo emergían del manto blanco uno a uno. A pesar del clima severo, el 24 de abril se hallaron los cuerpos de 8 estudiantes y 3 maestros, entre ellos Willie Dangler, 16, Peter Lennon, 15 y Kurt Sears, 14. Pero, a pesar de la naturaleza sombría del hallazgo, los restos de 2 niños más todavía seguían allá afuera en algún lugar. A estas alturas era fácil pensar que quizás sobrevivieron. Supongo que cualquier esperanza basta para esperar un milagro, pero lamentablemente no fue así, y no hubo nada positivo en este trágico incidente. A fin de mes, más de 400 trabajadores estaban en esta zona de la montaña, buscando sin descanso a los 2 estudiantes restantes. Su compromiso era claro con el paso de los días. Transcurrieron más de 46 días desde la desaparición del grupo hasta que hallaron los restos de los 2 últimos adolescentes. Al final, los 10 estudiantes y los 3 maestros fueron declarados muertos después de haber quedado atrapados en la ventisca y sepultados bajo la gruesa capa de nieve. Mientras retiraban los restos del grupo de la montaña uno por uno, sus rostros congelados mostraban cuánto habían sufrido en sus últimas horas. Se convirtió en una noticia que era demasiado difícil de soportar para la mayoría. ¿Cómo pudo ocurrir una tragedia tan desgarradora? 2 cosas se volvieron claras para las autoridades. 1, creen que si los niños hubieran estado vestidos con ropa más gruesa, podrían haber sobrevivido más tiempo en el frío. Pero más importante aún, Sealer debió haber seguido el consejo de los lugareños, que le advirtieron sobre la tormenta inminente que iba a azotar las montañas. Las autoridades sugieren que si los estudiantes hubieran estado vestidos con ropa de invierno adecuada para la montaña, los rescatistas podrían haber encontrado al grupo perdido antes de que murieran. En ese momento, esta declaración solo intensificó aún más el dolor de las familias. Muchos se preguntaron si podían haber hecho algo, pero esta es solo la cruel realidad del clima impredecible en una montaña peligrosa. Esto pudo haber sido el final de nuestra historia, dejándonos imaginar las condiciones que el grupo se vio obligado a enfrentar mientras el clima empeoraba, pero junto al cuerpo de Dieter Steck se encontró una cámara que había tomado fotografías de toda la aventura, posiblemente hasta el final. Estas fotografías ofrecen un vistazo a los últimos momentos del grupo, brindando algo de consuelo a las familias y al público. Después de que se revelaron las imágenes, rápidamente se hizo evidente la cantidad de nieve que había caído en tan poco tiempo. Una foto en particular muestra a los adolescentes avanzando por la nieve, que ahora les llegaba hasta la cintura. A partir de esto, podemos ver cómo el sendero se había convertido en una manta de nieve espesa, de varios pies de profundidad. Se cree que después de que se tomó esta imagen, el clima empeoró y la nieve continuó implacablemente, y antes de que siquiera se dieran cuenta, sus posibilidades de sobrevivir habían caído casi a 0. Simplemente no había nada que nadie pudiera haber hecho para salvarlos. Mientras las autoridades continuaban trabajando en el caso, también surgieron preocupaciones sobre la experiencia y el entrenamiento general del grupo. Aunque Sealer tenía experiencia en montañismo, quizá las habilidades del grupo no bastaron para enfrentar las condiciones extremas. La desafortunada pérdida de vidas hace todos esos años ha tenido un efecto significativo en la forma en que los excursionistas modernos abordan las aventuras arriesgadas.
En nuestra era moderna, la tecnología juega un papel importante en la seguridad en la montaña, brindando una sensación de tranquilidad. Los sistemas de posicionamiento global y teléfonos satelitales son esenciales para navegar y comunicarse en zonas remotas. Estas tecnologías no son infalibles y deben complementarse con habilidades de navegación tradicionales y buen conocimiento del terreno. Ofrecen a los excursionistas una opción segura si están en grave peligro o atrapados en una tormenta de nieve, como le pasó al grupo de Heilbronn. El desastre de senderismo en Dachstein será siempre una mancha en la historia de Austria. Pensar que una pérdida de vidas tan sin precedentes pudo haberse evitado si los maestros hubieran escuchado a las muchas personas que les advirtieron sobre la tormenta que se avecinaba es realmente desgarrador. Pero más que nada, es un recordatorio contundente de lo implacable que puede ser la madre naturaleza. Las montañas son un lugar donde la preparación, el respeto y una buena dosis de precaución no solo se recomiendan, sino que son esenciales para sobrevivir. Como escribe Simon Tang en Las montañas, la muerte no salta sobre ti. Él como que se queda rondando detrás de ti siguiendo tus pasos. En este día la muerte encontró su patio de juegos.